Hola, bienvenido. Antes de nada, déjame darte las gracias a Konica Minolta Talks. En estos próximos minutos quiero hablarte de una cosa muy de moda, y esa es la seguridad en los documentos. Probablemente cuando hablemos de seguridad, lo que a ti se te viene a la cabeza no es más que la seguridad relacionada con el mundo IT, con el cloud, la movilidad, Big Data y demás. Es cierto que hace falta seguridad en ese entorno, pero también es cierto que la seguridad es necesaria en todos los procesos y en todas las fuentes de información de una empresa, como puede ser la tuya. Quizás no lo sepas, pero cerca del 15% de la información que maneja una empresa todos los años es filtrada o robada. Esa información, casi un 50% de esa información, se hace a través de mecanismos tradicionales, como puede ser la impresión, el escaneo, la copia, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que nuestras empresas invierten mucho tiempo y recursos en asegurarnos los ataques o los robos a través de entornos electrónicos o a través de la nube o a través de nuestros sistemas de información. Sin embargo, nos pone mucho hincapié en asegurarse que la información no se escape a través de estas herramientas que te estoy enseñando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú no te puedes permitir más que este número a nivel de seguridad. Este número, ¿por qué? Porque 0 es lo único que puedes dejar escapar de tu empresa a nivel de información. Cualquier información, por nimia que sea, puede hacer que una estrategia, un producto o simple y llanamente tus finanzas puedan tener un problema. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué pasos te recomendamos para que tú puedas asegurar que los dispositivos que manejan información sean unos dispositivos seguros? Déjame que te lo diga y te los voy a enseñar en 4 pasos. El primer paso, hardware. Todos estos dispositivos que ves aquí son dispositivos que en realidad estamos hablando de ordenadores. Tienen memorias RAM, tienen discos duros, protocolos, tienen tarjetas de red. Todo lo que un ordenador o muchas de las cosas que un dispositivo móvil tiene está incorporado aquí. No es entendible que una empresa gaste tiempo y dinero y recursos en controlar su sistema informático y el acceso a él a través de Internet y no haga lo mismo con este tipo de dispositivos. Es necesario que tu empresa coja estos dispositivos y los encripte. Es necesario que los protocolos de comunicación tengan cifrado. Es necesario que el acceso de los administradores de este tipo de dispositivos sea un acceso controlado y registrado y que tenga su log para saber quién, cómo y cuándo ha accedido. Y precisamente eso es de lo que te quiero hablar a continuación, del segundo paso, el acceso. Es muy necesario que controles en tiempo y manera quién está accediendo a estos dispositivos. Hoy por hoy, todos estos dispositivos se conectan con tus directorios activos de tu organización. Pero a su vez también permiten que dispositivos móviles se accedan a ellos. ¿Qué ocurre? Que tienes que establecer medidas de control y acceso. Y esas medidas de control y acceso se hacen a través de herramientas que ya tienes en tu empresa o a través de herramientas, por ejemplo, llamadas de accounting que te permiten hacer esto. Y además esas herramientas permiten poner capas por encima, como puede ser una huella biométrica, como puede ser un código PIN o una tarjeta de identificación o todas ellas juntas o muchas más herramientas que no quiero comentarte ahora. Todos estos sistemas de comunicación, de seguridad te van a permitir controlar el acceso. Pero también hay que tener en cuenta el contenido. ¿Por qué? Porque necesitamos saber quién maneja qué información. Tú puedes controlar quién accede al documento. Lo que no puedes controlar es que cuando a alguien le das acceso a un documento, ¿qué es lo que hace con él? Bueno, que sepas que hoy por hoy existe tecnología en este tipo de dispositivos capaz de entender el contenido de un documento a la hora de imprimirlo o de fotocopiarlo, o de escanearlo o de enviarlo por fax. De forma que si ese contenido tiene algo que para ti es sensible, alguien en la organización recibirá un aviso en forma de email, mensaje, SMS o lo que tú quieras y podrás actuar en consecuencia. El último paso es la seguridad dentro del propio documento. Tú sabes muy bien que en un documento, aquí te lo represento, tú puedes establecer mecanismos para decir que esa información no debe acceder a todo el mundo, como por ejemplo poner una marca de agua. Sin embargo, la tecnología está avanzando y hoy por hoy existe tecnología capaz de hacer eso mismo, solo que tu ojo no lo ve. Y en realidad hay una encriptación dentro del propio documento físico que es capaz de indicarte
que ese documento es un documento seguro y que su acceso está restringido, ¿vale? Eso es lo que Konica Minolta te puede ofrecer si hablamos de seguridad dentro del documento. Evidentemente, más de 50 años trabajando con documentos y dispositivos que son capaces de trabajar con documentos nos dan una amplia experiencia. Y nada más, solamente quiero darte las gracias por haberme atendido y espero que nos veamos en el próximo Konica Minolta Talks. Gracias.